¿La educación en Colombia es demasiado tradicional? La educación colombiana permanece tradicional, por lo que se va evidenciando la necesidad de educar a partir de nuevas metodologías. Aunque los estudiantes colombianos son sinónimo de disciplina y responsabilidad entre la comunidad internacional, aún se evidencia la necesidad de educar a partir de didácticas más lúdicas. Según profesionales, en cuanto a los contenidos en la formación de ingenieros, médicos, matemáticos, entre otros, Colombia ofrece una buena educación, pero adolece de aquellos elementos que motivan al estudiante a transformarse y a cuestionarse día a día. La diferencia en que se encuentran entre esta y la dada en países europeos como España es que se aplican pocas metodologías diferentes a la enseñanza tradicional y hoy en día se ha demostrado que las personas aprenden más con una nueva metodología. Este tipo de inconvenientes no deben entenderse como un limitante para avanzar, ni mucho menos para arrojar estadísticas donde se indique que están rajados en educación. Solo los medios de enseñanza de este tipo buscan que las actitudes, valores y capacidades de cada individuo sobresalgan entre los procedimientos que se ejecuten como acción, no como indagación. A saber, que el alumno esté en permanente raciocinio frente a lo que hace, pero a la vez se le ofrezca participación constante. ¿Por qué Colombia está lejos del sistema educativo de Finlandia, el mejor del mundo? No son los que más intervienen en educación, menos del 7% del Producto Interno Bruto, ni los que interponen la mayor carga horaria a los niños en las escuelas, por lo menos 608 horas lectivas en primaria, en comparación con 875 de España, por ejemplo. Tampoco se inclina por dar cantidades excesivas de tarea para la casa, y a la hora de evaluar formalmente el éxito del proceso de aprendizaje, un par de exámenes nacionales cuando los jóvenes dejan la escuela a los 18 años les basta. En el informe más reciente de PISA, siglas en inglés del Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes de la OCDE, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, de 2009, Finlandia ocupa el puesto número 2 en ciencias, el número 3 en lectura y el número 6 en matemáticas. Esta evaluación se realiza cada 3 años. Los resultados de los exámenes de 2012 se publicaron en diciembre de 2013. En 2006, por ejemplo, Finlandia estableció los primeros 2 puestos en las 3 áreas. Mientras en América Latina las protestas estudiantiles, más recientemente las de Chile y Colombia, ocurren con frecuencia, Finlandia parece haber encontrado un modelo de educación gratuita de principio a fin y donde las escuelas privadas casi no existen, que tienen a los maestros y a los estudiantes contentos por igual. El orgullo de ser maestro. Son muchos los factores que hacen que la educación en Finlandia sea una de las mejores del mundo, pero uno de los temas claves, según varios expertos consultados, es la calidad de los profesores. El profesor tiene un nivel de formación extraordinaria con una selección previa tan exigente que no se compara con ninguna otra en el mundo. Solo entra en las facultades de educación personas con notas por encima de 9. Son muy exigentes, se les hacen pruebas de lectura, sensibilidad artística, de dominio de algún instrumento, de comunicación. Como resultado, las universidades solo reclutan a un 10% de los estudiantes que se presentan. Para ejercer la docencia, todos los maestros necesitan hacer una maestría. La contraparte de esta exigencia es el reconocimiento. No necesariamente en términos económicos, ya que los sueldos de los educadores no presentan grandes diferencias con el resto de Europa. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, el salario básico de un maestro de primaria es de entre $29,000 y $39,000 anuales. Los maestros son considerados profesionales académicos y tienen la responsabilidad de desarrollar su trabajo, por eso no se ejerce sobre ellos un control excesivo. Tú vales lo que sabes. Otra de las razones por las que el sistema finlandés funciona es en gran medida porque la escuela es solo uno de los engranajes del proceso educativo.
Las otras variables de peso son la familia y la sociedad, de tradición generalmente luterana, donde hay un elevado sentido de la responsabilidad y donde se valora a las personas por su formación y no por su situación socioeconómica. Para darnos una idea, en la cultura luterana uno se salva cuando lee la Biblia, se llega a Dios a través de la palabra escrita. Y aunque hoy día las iglesias no estén muy llenas, el valor de aprender a leer y escribir ha quedado profundamente arraigado en la cultura finlandesa. Los medios indirectamente también ayudan al aprendizaje de la lectura. Todos los programas de televisión en lengua original, la mayoría en inglés, están subtitulados y eso impulsa a los niños a aprender a leer y a aumentar la velocidad lectora. Pero también los finlandeses apuestan por la educación porque saben que como es un país pequeño rodeado de vecinos poderosos como Rusia o Suecia y sin un arsenal de recursos naturales a su disposición, la cultura, en este caso su dominio, es el ámbito del conocimiento. Es lo que les daría la posibilidad de competir en una economía global. Y puertas adentro, la excelencia en el nivel educativo se reduce en un grado importante de cohesión social, que les permite a los finlandeses sentir que son parte de la sociedad, incluso en tiempos de crisis. Cuando se dieron a conocer los resultados de la primera evaluación PISA en el año 2000, el gobierno se vio inundado de visitas de delegaciones extranjeras que acudían a Finlandia para descubrir los secretos de la maravilla nórdica e implementarlos en sus propios países. Alemania, por ejemplo, azorada por los resultados mediocres en la prueba, tomó nota del programa finlandés e introdujo reformas en su sistema. Pero ¿qué posibilidad tienen los países de América Latina, donde la educación pública está lejos de ser un orgullo, donde el sueldo de los maestros no está a la altura de sus responsabilidades y donde no existe un estado de bienestar como en algunos países europeos de implementar un sistema educativo como el de Finlandia? La educación a grandes rasgos. Idea básica del sistema educativo finlandés: igualdad de oportunidades. Los niños empiezan la escuela a los 7 años. Casi todas las escuelas son públicas, el número de escuelas privadas es ínfimo. Toda la educación es gratuita, desde el preescolar hasta la universidad. La comida y los materiales de estudio también son gratuitos. Durante los primeros 6 años de primaria es el mismo maestro para casi todas las asignaturas. La jornada escolar va de las 8:30 de la mañana a las 15 horas con media hora de almuerzo. Lo que debe aprender Colombia de otros países en materia educativa. Muchos países han adelantado reformas integrales de su sistema educativo con excelentes resultados. De cara a una necesaria reforma de su sistema, Colombia podría aprender una cosa o dos de estos ejemplos internacionales. Vietnam. En la década de los 90, con la renovación económica que abrió el país comunista su economía al mercado, el gobierno vietnamita realizó una exhaustiva reforma al sector educativo. Hasta entonces, la precaria financiación del sector era el principal problema. La solución fue apoyarse en el sector privado, con la apertura de jardines, colegios y universidades público-privadas. Por otro lado, se modernizó el currículo nacional, abarcando menos áreas según las necesidades del mercado laboral, y en 1996 se homogeneizaron los libros de texto para asegurar condiciones de calidad más equitativas. Hong Kong. En la década de los 80, la isla comenzó una serie de reformas inspiradas en las recomendaciones de la Comisión Educativa de Expertos. Esta primera ola de reformas tuvo un carácter más centralista, con pautas nacionales para estandarizar la calidad educativa. Consistieron en intervenciones gubernamentales sobre las instituciones educativas, cambio del idioma de enseñanza, la mayoría de escuelas pasaron al inglés y al chino, mejoras pedagógicas y formación docente. Estonia.
Se estableció el estonio como lengua oficial de enseñanza, aunque se permitió el uso del ruso en algunos colegios que preferían este idioma. Y se hizo especial énfasis en eliminar la ideología soviética del sistema educativo. Por otro lado, en 1996 se creó un currículo nacional basado en competencias y se estableció un sistema descentralizado. Pero la enmienda más interesante trató sobre el uso de las tecnologías de la información, las TIC. El gobierno se comprometió a garantizar el acceso a los equipos para todos los estudiantes y en 1997 estableció un programa para llevar Internet a todas las escuelas, modernizar los computadores, instalar salas de sistemas en cada escuela, capacitar a los maestros en su uso e incentivar la creación de un software original con fines educativos. Polonia. Igual que en Estonia, el sistema educativo estaba rezagado después de años de control comunista. En 1999, 10 años después de la caída del régimen comunista, el gobierno de Varsovia implementó algunas reformas educativas enfocadas en 3 aspectos: la reestructuración del sistema educativo, la consolidación de métodos de rendición de cuentas y la creación de un nuevo currículo. Desde los 14 años, los estudiantes eligen el tipo de campo laboral que quieren en las escuelas medias vocacionales. Como en otros países de pasado socialista, la mayoría de jóvenes eran empujados hacia la educación técnica con el objetivo de capacitar a la fuerza laboral industrial. La reforma alargó esta decisión un año más. Para cuando los estudiantes cumplen los 15 años, se prioriza los conocimientos más transversales como la lectura, escritura y aritmética sobre los temas técnicos. Nada más lejos de la realidad, los niños hacen las mismas travesuras que en cualquier parte del mundo. Incluso, a veces, cuando hacen las mediciones de educación, es una paradoja porque aunque les va muy bien, cuando les preguntan si les gusta la escuela, siempre dicen que no. Quizá eso se deba al espíritu independiente de nuestros niños.